Living Overview of the Evidence, LOVE, en español, resumen actualizado de la evidencia, es una plataforma única que organiza la mejor evidencia para toma de decisiones de salud, especialmente revisiones sistemáticas. Es fácil de usar, no requiere entrenamiento, cuenta con una red de expertos que está siendo respaldada por inteligencia artificial para mantener la evidencia actualizada y ofrece informes personalizados. Además, se basa en una amplia colección de aproximadamente 300.000 revisiones sistemáticas de la base de datos epistemónicos, una de las más completas en evidencia de salud. Si usted necesita una revisión sistemática para tomar decisiones en salud o está trabajando en la síntesis de evidencia o directrices, esta página le permitirá ahorrar tiempo al evitar la búsqueda y el tamizaje manual, ya que sus algoritmos de inteligencia artificial y su red de expertos han realizado este trabajo por nosotros. Esta es la página de Love, iloveevidence.com, en donde vemos cómo tiene los productos, una información que acababa de mencionar, las características de la página. Esta primera parte es informativa. Ingresando al Love Platform, vamos a ver todo lo que nos va a permitir realizar esta plataforma para la búsqueda de revisiones sistemáticas principalmente. Aquí tenemos dos formas de buscar en Love. Realizando la búsqueda en este query box o buscando por tópico. Busquemos por tópico. Aquí aparecen varios temas: alergia e inmunología, anestesiología y cuidado perioperitorio, cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Para esta búsqueda, nosotros dividiremos nuestra sesión en tres. Una para la búsqueda de evidencia sobre cáncer de mama, una segunda sobre salud pública y una tercera sobre COVID. Y podremos ver las diferencias entre una y otra búsqueda. Para buscar sobre cáncer de mama, podemos ingresar al tópico cáncer y se despliega un listado bastante amplio de todos los tipos de cáncer, entre ellos breast cancer, que es el que estaríamos buscando. Otra forma sería, en la búsqueda de by law, escribir breast cancer. Y vamos a llegar al mismo punto. Al hacer clic sobre la condición de estudio, vamos a ver que en la parte izquierda él nos va a mostrar varias cosas. Primero, que podemos realizar a través de la búsqueda de estrategia PICO, filtrar en la parte inferior lo que corresponde a este acrónimo. O podemos realizar una búsqueda avanzada que se encuentra ahorita en versión beta. En la parte derecha vemos en 4 recuadros, en este caso, artículos incluidos, síntesis amplias, revisiones sistemáticas y estudios primarios. Nosotros podemos empezar a refinar la búsqueda. Podemos seleccionar el tipo de pregunta, si está enfocado a prevención o tratamiento, que cuando nos paramos sobre ella nos está mencionando a qué hace referencia este tipo de pregunta. Si es sobre diagnóstico, etiología, epidemiología o pronóstico. En este caso, estas dos opciones, lo que son intervención o variable y el factor contextual, no están para este tipo de condición. En otras sí lo estará, ahorita lo miraremos. Y nos ofrece el filtro de población, en donde tenemos dos posibilidades. Esto se empieza a desglosar como árbol de esta manera: filtrar por mastectomía o por disfunción de miembro superior postmastectomía o por linfedema postmastectomía.
Ahorita como estamos, la búsqueda está general, breast cancer, por eso aparece gran cantidad de literatura, en su mayoría revisiones sistemáticas. Vamos a ver primero esa amplitud y luego vamos a ir filtrando con esta parte izquierda. Entonces, si estamos en la totalidad de artículos, ¿qué podemos hacer acá o qué podemos visualizar? Primero, podemos leer el título, el año, el journal, los autores y tener acceso al DOI y leer el abstract. Aquí en la parte superior de cada estudio nos aparece si es un estudio primario, si no es un ensayo clínico controlado y si los datos son de informes inferidos. Esto quiere decir que esto sugiere que los datos no se obtuvieron directamente de esas fuentes confirmadas, sino que se han deducido o se han extrapolado a partir de la información disponible. Entonces, encima de cada artículo va a aparecer esa información correspondiente. ¿Qué más podemos hacer acá? Verlo en epistemónicos, cómo citarlo o exportarlo a un archivo .ris. Lo mismo podemos hacer con toda la búsqueda general. Exportarla, aunque nos pone un límite de 10.000. Si supera este número, no podemos hacer la exportación. La segunda parte son las síntesis amplias, en donde también nos menciona, nos da las mismas posibilidades, título, año, journal, autor, DOI y ver el abstract, con lo que también mencionamos de ver en epistemónicos, cómo citar y exportar en .ris, y además nos aparece la información si es una revisión amplia o si es una revisión de revisiones sistemáticas, o sea, una umbrella review, y la misma aclaración de si los datos son de informes y son inferidos. En la tercera parte vemos las revisiones sistemáticas, donde el color para este caso es azul y dirá Systematic Review, con las mismas posibilidades de los casos anteriores. Y en Primary Studies tendremos la etiqueta roja, donde nos dice si es un estudio, que es un estudio primario y si es o no un ensayo clínico. Aquí se activan dos filtros adicionales, y es si yo voy a observarlos a todos, ya sea ensayos clínicos o no ensayos clínicos, o lo podría filtrar solo por ensayos clínicos, por ejemplo. Y en cuanto a los datos, podría ser datos del informe o datos que no estén en el informe, o todos, independientemente de los dos. Además, me sale este botón donde dice, mire artículos de hilos de publicación. Esto quiere decir artículos que pertenecen a un mismo hilo de publicación, que están relacionados. Si yo activo este botón, bueno, aquí no tendré, bueno, me han salido unos pocos, y aquí puedo ver cómo estos artículos estarán relacionados entre sí, porque he activado esta función. Y tendré las mismas posibilidades de poner su abstract y exportarlo. Esto es lo principal en la búsqueda amplia. Yo puedo ir aquí en Show Other Articles y puedo ver otra literatura que tiene lo siguiente. Acá se activa un filtro por estatus, ya sea todos o los excluidos o los que están en espera de evaluación. Aquí estoy con el filtro de todos. Y aquí nos aparece un color para si está pendiente de evaluación. Este estudio, por ejemplo, ha sido publicado en el 2023, cuenta con estos datos. Sin embargo, está a espera de evaluación del equipo de expertos de Love Evidence. Si yo quisiera filtrar, por ejemplo, por excluidos, aquí me dice que no hay artículos excluidos para esta pregunta. Y pues este ya lo habíamos visto, que básicamente es el mismo filtro de ahorita cuando teníamos el OR. Y aquí también puedo filtrar por los que son, siempre y cuando esta función se activa cuando estoy con ECAS. En esta barra yo puedo buscar dentro de estos resultados. Es decir, como estoy
Dentro de la función filtrada de pendiente evaluación podré agregar algunas palabras adicionales, porque hasta el momento yo no he hecho ninguna búsqueda. Aquí podré agregar esas palabras. Si es en mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, o si es un tipo de cáncer de mama, por ejemplo, temprano, avanzado, o con un receptor hormonal específico. Lo podré escribir acá. Bueno, ¿qué más podemos hacer para eh, la búsqueda de cáncer de mama? Filtrar por prevención o tratamiento. Cada vez que filtramos, se cambian estos menús, en donde aquí, para caso de prevención, yo podría filtrar a su vez por intervenciones farmacológicas, quimioterapia y dentro de quimioterapia, todos los que vemos acá, análogos nucleócidos, antifolatos, antimetabolitos, entre otros. Todo esto lo podremos filtrar. Tener en cuenta que solo se puede aplicar un filtro a la vez. Si yo voy a buscar, por ejemplo, sobre ciclofosfamida y busulfán, no puedo seleccionar dos filtros a la vez. Puedo filtrar y aparecerá al frente la palabra clear para quitarlo, pero si ahora voy a busulfán, se va a quitar el filtro del ciclofosfamida para pasar a busulfán. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí se va cambiando en tiempo real los artículos que hay, en este caso sobre prevención y tratamiento, y además sobre busulfán. Volviendo al tema de la estructura, si hubiera un factor contextual, aquí aparecerían las opciones. En este caso no lo hay. Y la población de estudio, que ya la habíamos visto en un principio, si era una difusión del miembro superior post-mastectomía o linfedema post-mastectomía. Si filtro alguno de los dos, ya sea la parte superior del árbol o la inferior, voy a poder ver los artículos correspondientes. Si yo cambio prevención y tratamiento por diagnóstico, mis opciones van a cambiar. En este caso ya van a ser ultrasonido, mamografía, mamografía en 3D, resonancia magnética nuclear, entre otros. El resto no va a cambiar. Si cambio por etiología, se va a limitar mucho más. Y básicamente lo que tendré será la opción de mastectomía de la población. Si cambio por epidemiología, también voy a tener esa limitación y podría finalmente pronóstico, donde tendré otra literatura. Voy a tener bastante literatura, pero no va a poder filtrar en esta parte derecha. Podré agregar palabras dentro de este query box y hacer clic en buscar. Pues dado que esto es una literatura bastante amplia. Y con todas estas palabras podré disminuir el número de artículos identificados y hacer las exportaciones de búsquedas. Todas estas exportaciones van a quedar en un archivo .ris. Por ejemplo, si mi objetivo es identificar revisiones sistemáticas y amplias sobre pronóstico de cáncer de mama, sin nada más, yo haré clic sobre Broad Synthesis y podré exportar este archivo, que en este caso serán las 46 búsquedas de síntesis amplias. Y acá tendré un archivo .ris. Luego haré lo mismo para las revisiones sistemáticas, que son 1611, y tendré otro archivo .ris, que posteriormente podré desduplicar, ya sea en Mendeley Desktop, en Ryan.ai o en otra herramienta o que conozcan. Si aún no han visto un video donde explico cómo desduplicar y están en esta fase donde van a pasar de log a desduplicar, les dejo aquí un video en la etiqueta en la parte superior. ¿Qué más podemos hacer en log? Después de explorar las diferentes formas por pico, al frente está la búsqueda avanzada. Bueno, vamos a
irnos a prevención, que es de pronto donde hay un poco más de maniobra para filtrar. Y vamos a dejarlo de esta manera. En búsqueda avanzada, que está en este caso en beta, vamos, por ejemplo, a hacer un filtro, por ejemplo, con el receptor hormonal, si es un receptor positivo, un HR positivo, o también si es un receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo, o sea, HER2. Entonces yo podré escribir acá HR positivo y en el más le agregaré HER2 negativo. Y aquí voy a ensamblar mi búsqueda tal como lo hice en PubMed. Si no han visto un video de cómo se busca en PubMed con Mesh y cómo se combinan estas búsquedas, podría ser muy similar y también se los dejaré aquí en una etiqueta en la parte superior, porque es un proceso similar. Aquí lo que haré es combinar la búsqueda 1 con el operador AND, la 2, y ya no tendré que especificar nada más porque la población ya se sabe que está en la parte de la sesión donde está en la parte de atrás. Entonces lo que haré es buscar. Aquí voy a tener otra información. ¿Y esta cuál es? Voy a tener estudios primarios o ensayos clínicos, los datos de informes inferidos. Esto también se va a poder exportar de manera total, los 495, o yo puedo exportar cada estudio, puedo leer el abstract, puedo ver este abstract en epistemónicos o incluso cómo se citaría este artículo y copiarla. Puedo filtrar además estos resultados de esta forma, por clasificación, ya sea una overview de revisión sistemática, una guía, un policy brief, una revisión de alcance, entre otras. Si yo activo, por ejemplo, guía, aquí dice que no se encontró ninguna, pues para este caso no hay guías sobre este tema. Lo que hago es deseleccionar y hago clic en la parte blanca para volver a la parte anterior. Si es, por ejemplo, una revisión sistemática, tipo metaanálisis en red, network metaanálisis, me aparece una pregunta, datos en el reporte. Si le digo que sí, me va a aparecer un resultado de búsqueda de 59 estudios que tienen metaanálisis en red. Entonces, estos serán, por ejemplo, específico para metaanálisis en red. Si le dijera que no reporta los datos, voy a tener 0, por ejemplo. Puedo quitar este filtro. Si hablo de estudios primarios, tipo ensayo clínico, si reporta los datos, sí. Puedo dejar hasta ahí el filtro y tendría 33 estudios. Pero si además le puedo definir el tamaño de muestra, por ejemplo, le digo más de 100 pacientes, él me lo filtrará, me dice, no tengo ninguno, ¿cierto? Entonces, pero ya son filtros más específicos, pero puedo ir jugando con todo esto hasta el nivel más mínimo. ¿Qué otros filtros tengo? Vamos quitando estos. Por otros artículos, también podrían filtrar. Incluso aquí recuerden siempre los colores, en este caso el amarillo que está a espera de evaluación. Esto está en espera de evaluación, este fue excluido, este también. Pues puedo ir revisando eso que ya expertos han realizado previamente. Quitemos este filtro. Puedo buscar por tipo publicación, si es en un journal, una tesis, un libro, si no se ha publicado, si es una conferencia, un registro de ensayos, un preprint. Puedo filtraros. No sé, hablemos de conferencias. Entonces acá aparecerá lo correspondiente. Si tiene abstract o si no lo tiene, podría filtrar a su vez. En este caso hay 2 conferencias con abstract, o por año de publicación, o fecha de epistemónicos, también lo puedo limitar. Entonces miren todas las posibilidades que tengo para filtrar resultados. Aquí podría editar mi búsqueda o borrarla y comenzar una búsqueda nueva.
En el caso de cáncer de mama, eso sería lo que podríamos nosotros navegar a lo largo de esa búsqueda. Vamos a volver a nuestra plataforma inicial y vamos a seguir con nuestro segundo ejercicio, que será la evidencia disponible en salud pública. Entonces, podemos escribir la palabra Public Health o buscarlo por tópico. En tópico, aquí eh, está de forma alfabética. Entonces, por aquí abajo tendremos Public Health. Ingresamos a Public Health y nos dice que lo que tiene únicamente, lo que está agrupado es consumo de alcohol. Esta problemática. Entonces, entramos a ella. Vamos a ver qué nos ofrece primero. Miren que aquí ya se limita en el número, en las tipologías que teníamos, las revisiones amplias, los ensayos primarios, estudios primarios. Acá solo habría 1850 revisiones sistemáticas, ¿cierto? Miren que acá solo aparece sobre prevención y tratamiento, no todo lo que hemos visto en cáncer de mama. No podemos maniobrar con la intervención, tampoco con un factor contextual. Y en población sí podemos filtrar, ya sea consumo de alcohol relacionado con enfermedad cardiovascular o con un desorden congénito o con desórdenes oculares o con la salud mental, etc. Aquí sí hay bastante maniobra. Y aquí nos vuelve a especificar, no está disponible por tipo de pregunta estas categorías. Sin embargo, si nosotros necesitamos, podemos, accediendo a través de un pago, tener un reporte de evidencia, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, si esta es nuestra búsqueda sin filtrar por el tipo de población, pues podremos ver estas 1850. ¿Qué cambia aquí con respecto a cáncer de mama? Nada. Básicamente, estos filtros que teníamos, pero podemos exportar, la interfaz es exactamente la misma. Veamos, por ejemplo, qué hay sobre consumo de alcohol y salud mental, aplicando únicamente ese filtro. Nos dice que tenemos 579, todas ellas revisiones sistemáticas. Y bueno, acá tenemos las mismas opciones de leer la literatura. Aquí están organizadas de la más reciente a la más antigua. Y si quisiéramos aplicar un filtro adicional, podríamos utilizarlo de esta forma. Aquí también podemos buscar otros artículos. Y eso sería todo por esta parte. Vamos a regresar a nuestra plataforma inicial y vamos a ver una opción muy interesante que tienen con dedicación exclusiva para COVID, que es esta, COVID-19 Love. Es decir, que es una colección más grande de evidencia relevante sobre COVID y está organizada de manera amigable y que se actualiza continuamente. Entonces, aquí no hay que buscarla en el interior, sino ir a este botón de color verde y podemos ver lo siguiente. Tenemos la misma estructura por pico con el tipo de pregunta. Aquí tampoco hay variables o intervenciones a seleccionar, tampoco hay factores contextuales. Aquí tenemos sobre COVID varias opciones, personas con COVID, condiciones post-COVID y cómo el árbol se va separando. COVID agudo, crítico, complicaciones de COVID, COVID no severo, con diferentes opciones. Investigación no humana sobre COVID, trabajadores de la salud que cuidan pacientes con COVID y otras específicas, por ejemplo, por conglomerados en espacios de trabajo, colegios, en hogares, dormitorios, etcétera. Y aquí podemos filtrarlo también por factor contextual. Creo que arriba nos aparecía que no, pero en la parte inferior estamos viendo que sí se puede filtrar por factor contextual. Entonces, por ejemplo, aceptabilidad, beneficios y daños, equidad, lugar de residencia, por religión, por sexo, por ocupación, por educación. Esos análisis, por ejemplo, más específicos, comparativos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando sobre COVID-19 sin haberlo filtrado todavía, pero quiero mirar diferencias, en este caso análisis de equidad por género, podré filtrarlo y exportar mis resultados, hacer todo el proceso, pero además
Luego iré a quitar este filtro y analizaré, por ejemplo, por estado, lo que es raza, etnia, cultura, si es estado de inmigrante o refugiado. Y podré tener la literatura filtrada para esa categoría. ¿Qué más nos ofrece acá por hallazgo clínico? Asma, síndrome de Guillain-Barré, sobrepeso y obesidad o condiciones post-COVID. Entonces miren que para COVID ofrece mucha más maniobra y podría ser una biblioteca bastante amplia en la cual podemos revisar. También tenemos las 4 cajones grandes para el total de artículos, la síntesis amplia, las revisiones sistemáticas y los estudios primarios. También podemos navegar por ella, exportar los resultados totales y acceder a otros artículos. Muy bien, vamos a pasar al home de Love y vamos a ver cómo serían si llegásemos a requerir de un reporte de evidencia. Entonces, aquí dice, usted necesita revisiones sistemáticas para tomar decisiones en salud, use la plataforma de Love, que fue la que utilizamos, ¿cierto? Aquí también hay la forma de llegar al mismo lugar donde llegamos, que fue a través de Love Platform. Pero aquí está la opción 2, que sería, está usted trabajando en una síntesis o en una guía de evidencia, entonces vamos a requerir reportes de evidencia Love. Aquí podemos requerir o solicitar un informe. Entonces acá nos explica cuáles son las modalidades que tiene de informe y podemos obtener un ejemplo o comprar un reporte, dependiendo cada caso. Entonces, esos casos, ¿cuáles son? Inventario de revisiones, unos informes comparativos de revisiones y unas revisiones de alcance rápido. Y aquí nos da una definición muy corta de lo que sería el informe que recibiríamos de esta plataforma Log, que es operada por Epistemónico. Veamos un ejemplo de un inventario de revisiones. Entonces, vamos a dar aquí en Get Example y vamos a copiar nuestro correo. Podemos chequear que podemos recibir estas notificaciones y también que he leído y acepto los términos y me mandarán un correo con este ejemplo de informe. Veámoslo, qué es lo que tiene. Aquí está. Entonces dice plataforma Log, inventario de revisiones. Un ejemplo. Bueno, entonces usted puede encontrar en este informe lo siguiente. Entonces nos da un PDF. Entonces dice, este es un informe aleatorio, ¿cierto? Un ejemplo que tienen ellos. Se titula Sellantes de fosas y fisuras versus barniz de flúor para prevenir y detener la caries oclusal. Esto es de odontología. Eh, y bueno, entonces acá nos menciona, dice un resumen ejecutivo, antecedentes, objetivo, método, cómo se identificó la evidencia, cómo se seleccionó, criterios de inclusión, los resultados, cuáles son revisiones sistemáticas, la lista de las revisiones que se incluyeron, un apéndice de métodos, donde está detallado el tipo de revisión, participante, outcome, la estrategia de búsqueda, la recolección de datos y el análisis, un apéndice 2 de la estrategia de búsqueda, un apéndice 3 que sería el diagrama de flujo de Prisma y en la lista de excluidos. Eso sería lo que tendría nuestro informe si lo llegamos a necesitar y se lo solicitamos y lo pagamos a la plataforma Log. Y si necesita más, podemos hacerlo saber acá. Muy bien, esto es todo lo que nos ofrece esta plataforma, muy interesante. Se trata de que la podamos explorar dependiendo de nuestras temáticas. Podemos hacer la búsqueda en ese query box o podemos buscar por tópico y veremos las diferencias que hay, unas con mayor cantidad de filtros que otras, pero una gran cantidad de literatura disponible para nosotros de la mejor calidad, del mejor nivel de evidencia para nuestras investigaciones. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Si ya conocen esta plataforma, háganmelo saber en los comentarios. Si no, comiencen a utilizar y me van contando cómo les va con esta plataforma.